Bueno, muchachos, buenas noches para todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la webconferencia número 3 del curso de Microeconomía Intermedia. ¿Quién les habla? José Daniel Casio Navarro. El resultado de aprendizaje que se espera después de finalizar esta fase es que ustedes puedan reconocer otras categorías de fallos de mercado y los mecanismos que propenden por la recuperación del equilibrio económico. El contenido de la presentación son 4 temas. El primer tema, externalidades. El segundo, soluciones a las externalidades. El tercero, los bienes públicos. Y el cuarto, información asimétrica. Vamos a comenzar hablando un poco sobre los fallos de mercado y siguiendo los autores que ustedes tienen disponibles en la bibliografía. Estos surgen cuando el libre mercado no asigna eficientemente los recursos. Es decir, entendemos que el mercado, la economía libre, asigna los recursos. Sin embargo, existen situaciones en las cuales se generan unas fallas que pueden ser de 3 tipos: por externalidades, por bienes públicos o información asimétrica. Desde luego, vamos a hacer un abordaje desde las soluciones a partir de la teoría económica y vamos a mirar algunos casos aplicados en la webconferencia de hoy. Cuando hablamos de las externalidades, hacemos referencia a que son efectos secundarios de una actividad económica que afectan a terceros no involucrados directamente. Estas externalidades no hacen parte en muchas ocasiones dentro de las variables que son controladas y por esa razón impactan, ya sea de tipo negativo o positivo, los resultados de la reasignación de recursos en los mercados. Cuando hablamos de externalidades negativas, hacemos referencia a temas como la contaminación, el ruido, la congestión, temas ambientales, en muchas ocasiones catástrofes naturales, situaciones que se presentan que no se pueden controlar dentro de los modelos. Y pues desde luego afectan negativamente a los resultados del mercado, como por ejemplo en pandemia. Una de las situaciones que sucedió en pandemia fue una externalidad de tipo negativo que afectó los resultados de todos los mercados. Sin embargo, también existen externalidades positivas, como por ejemplo temas relacionados con la investigación, temas relacionados con educación, temas relacionados con vacunación, que son externalidades que generan unos resultados positivos dentro de los ciclos de la economía. Uno de los ejemplos, pues la contaminación del aire por las industrias, como nos lo presenta el documento de la Universidad de Alicante en el año 2018. En este ejemplo, encontramos que la contaminación del aire por las industrias, en este caso las fábricas, emiten diferentes tipos de gases que son contaminantes y afectan la salud de la población y el medio ambiente. Todo esto sin asumir directamente esos costos. Es decir, no se sienten responsables por los resultados y por lo tanto no asumen esos costos para evitar ese tipo de externalidad. Entonces, este tipo de externalidad negativa puede provocar enfermedades respiratorias, deterioro de los ecosistemas y hasta pérdida de la productividad. Claro, al estar involucrado en enfermedades respiratorias, pues van a haber situaciones en las cuales los colaboradores se van a enfermar y desde luego la productividad de las compañías puede verse deteriorada. La Universidad de Alicante propone el uso de impuestos correctivos y regulaciones ambientales como mecanismos para internalizar estos costos. Entonces, si se coloca un impuesto correctivo a las empresas contaminantes, pues lo que va a suceder muy posiblemente es que estas empresas tomen decisiones con relación a evitar esos daños ambientales que se generan o
o regulaciones ambientales. Entonces, si sale una norma, si sale una ley, si sale cualquier tipo de decreto que haga una regulación con relación a los máximos permitidos para este tipo de contaminaciones o de elementos contaminantes. Entonces, acá hay unos correctivos que nos propone el ejemplo en la Universidad de Alicante. Las externalidades tienen unas implicaciones de tipo económico. Estas externalidades normalmente alteran el equilibrio competitivo del mercado porque pueden dar ventajas o desventajas a quienes participan del mercado, ya sean desde la línea de los empresarios o desde la línea de los hogares. Estas externalidades se aprovechan de una ausencia de intervención y esta ausencia de intervención produce una asignación ineficiente de los recursos. De la misma forma, si se genera una intervención del Estado o hay unos acuerdos privados, se pueden corregir estas distorsiones. Entonces, siempre todas las externalidades van a generar unos impactos. Si hay ausencia del Estado, van a generar unas condiciones en asignación ineficiente de recursos y si el Estado interviene, pues se van a poder corregir este tipo de distorsiones o pueden existir acuerdos privados que corrijan este tipo de distorsiones. Entonces, dentro de las soluciones privadas tenemos negociaciones entre las partes, como nos muestra el teorema de Coase. También pueden haber soluciones de tipo públicas con impuestos, pues para desincentivar externalidades negativas, impuestos a la contaminación en este caso. Subsidios para fomentar externalidades positivas, por ejemplo, subsidios a procesos de cambio de tecnologías para evitar elementos altamente contaminantes, o regulaciones directas, normas ambientales, en donde se diga cuáles son las cantidades máximas permitidas en el aire de algunos elementos que son contaminantes. Este es el caso pues, que nos presenta Ramírez y Rico en el año 2020 en el artículo sobre política energética en Colombia. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo en lo cual quieran compartir? Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. El segundo tema que nos atañe hoy es el tema de los bienes públicos. Cuando hablamos de los bienes públicos, decimos que estos bienes son, o más bien, ¿cuáles son las características de los bienes públicos? Entonces, los bienes públicos no tienen rivalidad entre ellos, es decir, el consumo de un bien no reduce el consumo de otro bien. Por ejemplo, si tenemos el consumo de energía y agua, son bienes públicos, ¿sí? El consumir agua no interfiere con el consumir energía pública. Y no hay exclusión, es decir, no se puede impedir su uso. En este caso, pues estamos viendo una imagen de una banca en un sitio público y pues no se puede impedir el uso de esa banca en ese sitio público. Algunos ejemplos de bienes públicos está el tema de defensa nacional, el alumbrado público, el aire limpio. Se pueden generar algunos problemas con relación a los bienes públicos, como nos lo plantea Venegas en el año 2002. Perdón. Y son temas relacionados con free riders o consumidores parásitos. Entonces, donde estos consumidores no pagan por el uso de los bienes públicos y generan unos desincentivos en quienes sí están pagando por el uso de estos bienes públicos. Es importante que entendamos la diferencia entre público y gratis. No necesariamente el concepto de público significa gratis. Cuando hablamos de público es que está disponible para todos y es universal. La solución, una provisión estatal y un financiamiento vía impuestos, pues para evitar esos consumidores parásitos, esos free riders que se pueden generar. Entonces, para definir los bienes públicos, podemos decir que las características de estos son inherentes y no pueden ser provistos eficientemente por el mercado y se debe generar una intervención en los mismos. Hay que decir que el consumo de estos bienes públicos no reduce la disponibilidad de otros y no es posible excluir a nadie de su uso, lo que genera incentivos para el consumo
sin pagar. Ojo, que ya hicimos la diferencia. Siguiendo a Venegas, estos bienes públicos representan un desafío para la lógica del mercado, en la medida que dentro de la lógica del mercado siempre está el concepto de precio, que es lo que pagamos por el uso de o por el bien o por el servicio, ya que su provisión voluntaria tiende a ser normalmente ineficiente debido al comportamiento de los free riders o de estos consumidores parásitos que no están dispuestos a pagar por el uso de los bienes públicos, lo que genera, pues, desde luego un desincentivo en todo el mercado. Entonces, el problema económico que se genera con el free rider es que este consumidor parásito es quien se beneficia del bien sin contribuir a su financiamiento. Entonces, este comportamiento desincentiva la provisión privada, ya que nadie quiere pagar por algo que otros obtendrán gratis. Si yo tengo la posibilidad de obtenerlo gratis, pues ¿para qué voy a pagar por el mismo? Lo que normalmente sucede es una suboferta o una ausencia del bien en el mercado, porque no hay incentivos para llevar este bien a los mercados. ¿Cuál es la solución que nos plantea el autor? Normalmente se genera una intervención estatal y se genera una provisión pública, es decir, el Estado asume la producción del bien y se genera un financiamiento vía impuestos, que este financiamiento se distribuye el costo entre todos los beneficiarios. Entonces, cuando vemos que los servicios públicos son subsidiados, ahí lo que se está haciendo es una distribución del costo entre todos los beneficiarios. Entonces, normalmente sucede con las tarifas que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 subsidian el consumo de los estratos 1, 2 y 3. La justificación económica, pues, es garantizar el acceso universal y evitar la ineficiencia del mercado. Aquellos que no tienen la posibilidad de pagar para acceder a ese servicio, pues van a ser beneficiados porque el acceso es universal, como por ejemplo la educación. Entonces, la educación es un bien público que se brinda de manera gratuita a unos sectores sociales. Sin embargo, también existen privados que ofertan este bien público y quienes están dispuestos a pagar o tienen la capacidad de pagar por obtener este servicio público, también lo pueden hacer. Se ofrece de manera universal a todas las personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, muy bien, continuemos. Vamos con el tercer tema y está relacionado con información asimétrica. Cuando nosotros hablamos de información asimétrica, estamos diciendo que esta ocurre cuando una de las partes involucradas en la transacción económica posee más o mejor información que la otra. Entonces, la información asimétrica lo que nos está diciendo, lo que nos está generando, ¿sí? Es que, como lo vemos en la imagen, quien tiene mayor información, ya sea en términos de cantidad o en calidad de la misma, va a obtener una ventaja dentro de la negociación o en la transacción económica con relación a la otra persona. Esta desigualdad informativa pues genera decisiones en muchas ocasiones subóptimas porque puede existir la posibilidad de que se cobre más por el servicio que se está prestando de lo que se debería porque la otra parte no cuenta con toda la información. Por ejemplo, cuando ustedes llevan su vehículo al mecánico y ustedes no entienden de mecánica, el mecánico maneja más información y tiene la posibilidad de cobrar una mayor cantidad de dinero con relación a el daño que está presentando el vehículo que ustedes están llevando. Entonces, en este caso, estas decisiones en muchas ocasiones son subóptimas y se está generando una distorsión en el funcionamiento del mercado, lo que esto puede provocar fallos en la asignación que normalmente debe ser eficiente de los recursos.
Aquí pues hablamos de mercados reales, donde la información perfecta rara vez existe, siempre va a existir asimetría de información, que es lo que se busca, que las partes y las contrapartes tengan acceso a la mayor cantidad de información. Pero siempre quien tenga mayor información va a tratar de sacar ventaja de la misma. Los agentes económicos, pues desde luego se enfrentan a una incertidumbre, eh, lo que da lugar a comportamientos estratégicos y a desequilibrios contractuales. Algunas consecuencias económicas de la información asimétrica, entonces se presentan dos problemas, uno, el de selección adversa y el otro, el problema de riesgo moral. Cuando hablamos del problema de selección adversa, decimos que el vendedor conoce la calidad del producto, pero el comprador no. Esto lleva a que productos de baja calidad dominen el mercado. Y esto se puede presentar en el mercado de autos usados. Entonces, en el mercado de autos usados, el vendedor, quien conoce la historia del vehículo, pues va a tener mayor información que el comprador, quien apenas está llegando a conocerlo. Y aquí se puede generar una selección adversa, es decir, pueden existir compradores que no estén dispuestos a comprar vehículos usados simplemente porque les genera una adversión a ese tipo de decisiones. El otro problema que se genera es el problema del riesgo moral. Cuando hablamos del problema del riesgo moral, aquí en este caso podemos decir que el asegurado cambia su comportamiento tras obtener cobertura. Es decir, se están asumiendo más riesgos porque no enfrenta directamente las consecuencias. Entonces, una conducta imprudente tras contratar un seguro. ¿Me explico? Si una persona tiene comprado un seguro para accidentes de tránsito todo riesgo, muy posiblemente esa persona pueda o esté dispuesta a asumir más riesgos en la conducción que quien no tenga un seguro contratado. ¿Por qué? Porque quien tiene un seguro contratado va a tener el respaldo o la cobertura de cualquier daño que ocasione o que se genere. En tanto que quien no tiene un seguro contratado, pues simplemente va a ser más cuidadoso porque no va a tener una cobertura con relación a los daños causados o a los daños ocasionados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, ¿qué soluciones se pueden proponer al respecto? Entonces se pueden hablar de temas de señalización, donde los agentes informados envían señales creíbles para demostrar la calidad. Cuando hablamos de señalización, es que se envían señales con relación a los productos o los servicios. Por ejemplo, la garantía es una señal creíble de calidad. Una certificación es una señal de calidad. El historial de mantenimiento de un vehículo es una señal de calidad. También puede haber regulación y transparencia. Por ejemplo, el Estado puede exigir divulgación de información que sea relevante, ¿sí? Entonces, en el caso de los vehículos usados, se podría sacar una norma o podría existir una ley que obligue a que todos los vehículos que vayan a ser vendidos o comprados usados hayan tenido un peritazgo para saber cuáles son las condiciones técnico-mecánicas del vehículo antes de el proceso de venta y de compra. Podría suceder. El etiquetado obligatorio, las auditorías, normas de protección al consumidor. En este caso, Varian y Bergstrom nos proponen ejercicios que ilustran cómo los incentivos y la estructura de contratos pueden corregir los efectos de la información asimétrica en distintos mercados. Entonces, siempre lo que se vaya a dejar en los contratos es para corregir este tipo de situaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?
Bueno, muy bien. Si no tenemos dudas, preguntas, inquietudes, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar con la guía de aprendizaje. Vamos a mirar lo que tenemos para esta fase. Entonces, voy a compartirles la guía. En este momento ya deben estar viendo la guía en sus pantallas. La guía de aprendizaje nos dice que en la fase 4 hablamos sobre las externalidades y bienes públicos. Decimos en este caso que es una actividad de tipo independiente que tiene 125 puntos. La fecha máxima de entrega es el lunes 24 de noviembre. Lo que se espera es que ustedes, al finalizar esta fase, reconozcan otras categorías de fallo de mercado, como las que veíamos en la conferencia, y los mecanismos que propenden por la recuperación del equilibrio económico. La actividad consiste, en primer lugar, ustedes deben leer detalladamente la bibliografía de la fase 4, que esta la encuentran dispuestas en el sílabo del curso. Sin embargo, también en la web conferencia se las acabo de presentar. Deben elegir, y pues en primer lugar, deben responder las 3 preguntas tipo Saber Pro, y no solamente colocar cuál es la respuesta, sino justificar la respuesta y resolver los ejercicios microeconómicos que se presentan. Entonces, en el primer punto deben elegir una situación que provoca un fallo de mercado y deben justificar la decisión. En el segundo punto deben revisar el tema sobre los bienes públicos que son suministrados por el Estado y en ocasiones por entidades privadas, y cómo se clasifican en no rivales ni excluyentes o impuros, no rivales o con cierto grado de exclusión. En tercer lugar, van a analizar una empresa que produce energía usando combustibles fósiles y evalúa implementar paneles solares para el 50% de su producción. En cuarto lugar, ustedes lo que van a hacer es revisar un escenario de externalidad generada por el consumo de cigarrillos, representada por la función Q sub 1, que es igual a 100 menos 2.5 P. Recuerden que Q son las cantidades y P son los precios, donde está siendo atendida por una producción representada en la función de Q sub 2, que es igual a 40 más P. Aquí vemos que la salud pública considera que el consumo debiera reducirse a Q sub 3, donde tenemos la tercera función, que es igual a 80 menos 2.5 P. Entonces aquí se deben resolver los 5 puntos. Primero, calcular las funciones inversas. Segundo, determinar el tipo de externalidad. Tercero, calcular y señalar el gráfico, los óptimos privado y social. Cuarto, indicar en el gráfico la pérdida social. Y quinto, explicar los resultados obtenidos. Y el quinto punto, se requiere conocer el tipo de externalidad que produce una empresa extractiva de plomo. Y pues aquí tenemos las 3 ecuaciones. Q sub 1, que es igual a 300 más 4P, Q sub 2, que es igual a 200 más P, y Q sub 3, que es igual a menos 2P. Y con esa información, en primer lugar deben calcular las funciones inversas. En segundo lugar, deben determinar el tipo de externalidad. En tercer lugar, deben calcular y señalar en el gráfico los óptimos privados y sociales. En el cuarto, indicar en el gráfico la pérdida social. Y el quinto punto, deben explicar los resultados obtenidos. Recomendaciones: leer el sílabo del curso, consultar los referentes bibliográficos. Recuerden descargar la guía de actividades, ingresar al foro, participar en el mismo, entregar la actividad de manera independiente. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que deben entregar un documento en Word que incluya la portada, introducción, los contenidos desarrollados, las conclusiones y las referencias. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, acá tenemos una pregunta por el chat. Sí, vamos a realizar el CIPAS de curso, y en el CIPAS de curso lo que vamos a hacer es a mirar ejercicios específicamente.
Recuerde que las webconferencias son ejercicios magistrales, más teóricos, en tanto que los IPAs de curso nos permiten, o la idea es que haya una interacción, una fluidez con ustedes para la solución de problemas. Y vamos a revisar pues, los problemas que se presentan en la guía de actividades. Puede ser que no sean los mismos problemas, pero sí unos problemas similares que les permitan a ustedes tener una ruta para desarrollarlos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no tenemos más dudas, preguntas, inquietudes, les deseo a todos éxitos en sus actividades. Eh, si quieren volver a ver la grabación de la web, con muchísimo gusto, los espero para que me presenten sus aportes por el foro y nos vemos la próxima semana en el CIPAS de curso. Un abrazo para todos y una feliz noche.